Muy buenas noches, muy buenas noches con todos. Es un gusto darles la bienvenida a esta Recording in actividad. progress. Es un gusto darles la bienvenida a esta actividad del precongreso de SOMEREP en el marco de nuestro próximo Congreso de Medicina Física y Rehabilitación a realizarse del 27 al 29 de este mes. En esta oportunidad contamos con la presencia de un invitado de gran prestigio en el ámbito de dolor musculoesquelético y rehabilitación, el doctor Roberto de la Torre Carpio. Es médico especialista en medicina física y rehabilitación, con amplia trayectoria en el manejo intervencionista y no intervencionista del dolor. Realizó sus estudios de medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara y su especialización en la Universidad Federico Villarreal. Cuenta con una sólida formación en acupuntura tradicional china, práctica que desarrolla desde 1998 en el consultorio del doctor George Pham, y ha participado en múltiples cursos de terapia de dolor musculoesquelético. Fue entrenado en Intramuscular Stimulation por el doctor Shangan y realizó una especialización en acupuntura estructural en la Universidad de Harvard. También completó el taller de proloterapia de la American Association of Orthopedic Medicine en 2011, consolidando su formación en terapias regenerativas. El doctor de la Torre ha sido ponente en diversos cursos nacionales e internacionales, es miembro titular de SOMERE y de la Asociación Peruana para el Estudio del Dolor, además de ser past president de la Sociedad de Medicina de Rehabilitación del Perú. Hoy nos acompaña para dictar la charla titulada Proloterapia de tobillo con base biomecánica. Antes de iniciar, les comento que pueden ir dejando sus preguntas en el chat durante la ponencia. Estas serán respondidas al finalizar la exposición. Sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida al doctor Roberto de la Torre y le agradecemos por compartir su experiencia y conocimientos con nosotros. Adelante, doctor. Muy buenas tardes, buenas noches con todos. ¿Se me escucha bien? Así es, ¿Aló? doctor, se le escucha bien. Perfecto, gracias, doctora Núñez. Bueno, el día de hoy vamos a hablar algo que, bueno, ya tenemos algún tiempo haciendo, que es proloterapia, y cómo esta se puede integrar y cuál es la vinculación directa con el ejercicio terapéutico y con una evaluación biomecánica. Recordemos que todas las herramientas que nosotros en nuestra especialidad, con la que contamos en nuestra especialidad, deben estar integradas, porque no son herramientas aisladas, sino tienen que usarse con un criterio eh, clínico y claramente en beneficio del paciente. Entonces, muy puntual, ya mucha gente hace proloterapia, es una técnica terapia basada en la aplicación de inyecciones para tratar dolor musculoesquelético crónico. Se usan soluciones con propiedades irritantes, y lo que logran es estimular fibroblastos, tanto en ligamentos como en tendones. Asimismo, se pone a nivel de espacio intraarticular en intervalos establecidos y con cierta frecuencia. Se pueden hacer 4, 5, 6 repeticiones con aproximadamente un mes de intervalo entre una y otra. ¿Y cuál es el objetivo? Favorecer la reparación del tejido conectivo, principalmente ligamentos y tendones. Recuerden que nosotros usamos dextrosa hipertónica, que va más o menos del 12%, 15% hasta el 25%. Cuando usamos concentraciones superiores se consideran esclerosantes. De hecho, ese límite es muy variable, ¿no? Se puede usar un poquito más, mayor concentración, pero en principio se considera 25% el límite más alto. Y concentraciones inferiores tienen efectos débiles como proliferante, pero muy útiles como neuromoduladores. Em, a lo largo de los estudios se han ido definiendo cuáles son los efectos que tiene la dextrosa hipertónica en el tejido conectivo. Lo que se ha podido encontrar es que en estas concentraciones a las cuales hemos hecho mención, genera una reacción inflamatoria local, con una liberación de factores de crecimiento y promueve la regeneración del tejido conectivo, reduciendo el dolor.
Esto lo pueden encontrar, ahí hay unas referencias. Esta presentación la van a tener en PDF, así que nada, la van a poder revisar. Eh, Dentro de lo que es el concepto de reacción inflamatoria, unos principales mecanismos de acción de la dextrosa o glucosa hipertónica. Entonces ahí también tienen otra referencia. La dextrosa hipertónica tiene un papel fundamental en el tratamiento de tendinosis. Eso también tiene esta referencia y pues hace un análisis respecto a el rol de los leucocitos y macrófagos y la activación de la cascada de cicatrización, partiendo de la teoría de un choque osmótico que tiene un efecto directo sobre los tenocitos, en este caso los fibroblastos. Tras el inicio de la inflamación, los granulocitos y macrófagos son atraídos al sitio de la inyección de la dextrosa hipertónica y claramente los fibroblastos responden depositando colágeno nuevo atraídos por ella. Y tienen también las referencias que se pueden usar. Este colágeno, el nuevo colágeno producido mediante este proceso, se contrae y tensa los ligamentos. O sea, lo que podemos saber es que hay un incremento en la tensión de los ligamentos y tendones. Si bien el mecanismo de acción específico de este tratamiento aún no está claro, eh, lo que se considera que es un agente osmótico proliferativo. La inyección de dextrosa hipertónica aumenta la síntesis de matriz extracelular, fortaleciendo ligamentos, tendones y articulaciones. Eh, Eso también está ahí la referencia. Según un estudio, en un modelo de tendinopatía de Aquiles en ratas, mostró que el tamaño, la fuerza y la tensión del tendón de Aquiles aumentaron tras 2 semanas de intervención con glucosa hipertónica, en comparación con el estado previo a la intervención. Ahí tienen también la referencia. Entonces, los mecanismos de acción se pueden, perdón, el mecanismo de acción de la dextrosa se puede dividir en básicamente tres fases, que es la fase inflamatoria, la fase proliferativa y la fase remodelativa, que estas fases van a ir variando de tiempo de acuerdo a qué paciente. Recuerden que los pacientes jóvenes, su metabolismo y su capacidad de respuesta es mucho más rápida y más eficaz. En el caso de los pacientes con mayor edad, pues estos plazos pueden extenderse. Hablamos que la fase proliferativa está alrededor de las 3 semanas, la fase inflamatoria es la primera semana, y a partir de las 2 meses en adelante se considera que estamos en fase de remodelación. Eh, ¿Cuál es el efecto de la dextrosa a nivel de los ligamentos y tendones? Repara ligamentos y tendones, incrementa la fuerza tensil de los ligamentos y tendones, podríamos llamarle fortalecimiento, reduce el dolor, renueva el colágeno en ligamentos y tendones y claramente el colágeno contrae y aumenta la tensión de los ligamentos. Recuerden que la estabilidad articular depende de varios sistemas. Y tenemos lo que es el sistema pasivo, que en este caso depende de los ligamentos, y tenemos un sistema activo que depende de los músculos. La proloterapia también tiene un efecto a nivel del sistema estabilizador activo, mejorando la sensibilidad de los propioceptores de ligamentos y tendones, lo que mejora el control motor. O sea que en este caso la proloterapia no solamente actúa incrementando la estabilidad pasiva, sino también tiene un rol muy importante en lo que sería estabilidad activa. Obviamente que mejora la funcionalidad neuromotriz, corrigiendo la inhibición muscular artrogénica. De hecho, esto es una opinión, se los voy a brevemente mencionar. Recuerden, piensen en cualquier paciente que tiene patología en el sistema extensor de rodilla, que sé yo, condromalacia, una tendinosis de tendón rotuliano, sea proximal o distal. Lo que se ve en un tiempo relativamente corto es que hay una hipotrofia del cuádriceps. Esto lo llamamos inhibición muscular artrogénica. Y cuando se aplica de proloterapia en estos tendones, en estos tendones, lo que se puede ver es que se corrige este mecanismo que está inhibiendo la actividad
muscular. Por lo tanto, tiene un rol como un regulador de neuromotriz también. Se ha visto en vivo, que esto es hablando ya otro aspecto propiamente del- de la base teórica que sustenta la proloterapia. Se ha visto que el citoesqueleto celular, en este caso los microfilamentos, funcionan como elementos que soportan tensión y los microtúbulos, estamos hablando de la estructura intracelular, son los elementos que soportan compresión, hablando del modelo de biointegridad. Recuerden que también se ha observado el rol muy importante de la matriz extracelular como parte de la estructura que soporta tensión. Estamos pensando en un fibroblasto o un tenocito. Aquí se ven unos modelos gráficos de los microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios y que de alguna manera son la estructura que se conecta con la matriz extracelular que responde a los fenómenos mecánicos, a los estímulos mecánicos. Entonces, la existencia de la conexión mecánica entre la matriz extracelular y el núcleo a través de estos microtúbulos, microfilamentos, esto lo hace a través de unas proteínas particulares que se llaman integrinas, que son responsables de la unión del citoesqueleto celular con la matriz extracelular. A eso le llaman complejos de adhesión focal. ¿Cuál es el resultado de esta situación en particular? Es que los movimientos que nosotros generamos sobre cualquier tejido conectivo, sea fascia, sea tendón, ligamento, eh, tiene un efectos directos mecánicos sobre la forma y las fuerzas que se generan sobre el núcleo celular, lo que se traduce en modificaciones en la expresión genética respecto al tipo de proteínas que se están generando. Entonces, en otras palabras, un tendón, un ligamento que es sometido a fenómenos mecánicos, sean de compresión o distensión, van a responder produciendo mayor cantidad de tejido colágeno o fibras colágenas. Este es un gráfico del tinocito tenoblasto, en este caso fibroblasto específico. Este modelo de biotensegridad a nivel celular permite percibir su entorno y convertir las señales mecánicas, todos los cambios que generamos a nivel externo, que en este caso puede ser a través del ejercicio, de los movimientos, inclusive otro tipo de técnica, sea masaje, en señales químicas. De tal manera que los estímulos físicos se traducen en cambios químicos que potencialmente pueden alterar la expresión genética. Cuando uno aplica estos principios, podemos entender la capacidad de adaptación al cambio. Esto se puede, de manera práctica, se puede ver en los diferentes estudios sobre el ejercicio. Dice, el movimiento, en este caso ejercicio, tiene la capacidad de inducir reparación de los tejidos. Esto es un aspecto fundamental para entender cuál es la conexión que existe con la medicina regenerativa. Entonces, el primer peldaño para hacer medicina regenerativa es la prescripción de ejercicios con características reparadoras, regeneradoras, que luego veremos cuáles son. Uno de tantos estudios que demostró este fenómeno es el que hicieron en 1998 el doctor Alfredson, que usando ejercicios excéntricos indujo la reparación del tendón de Aquiles. De hecho, cuentan que, de hecho, eso es una anécdota, que realmente lo que buscaba era romperse el tendón y lo que logró realmente fue repararlo. Estos conocen estos ejercicios, ¿verdad? Entonces, la meconotransducción celular y el efecto del ejercicio sobre el tejido conectivo. Entonces, en este caso en particular,
la capacidad que tienen los fibroblastos, tenocitos y otras células del sistema musculoesquelético en convertir los estímulos físicos de tensión y compresión, modificando la expresión genética para la producción de ciertas proteínas, en este caso colágeno, y lo que de alguna manera nos hace comprender que la capacidad de adaptación del sistema musculoesquelético. Esto se puede transferir, este mismo modelo se puede transferir al, a los huesos y a los músculos. Para que un ejercicio tenga un efecto reparador sobre el tejido conectivo, debe haber algunas características específicas. Debe tener conceptos de estabilidad, claramente debe ser progresivo, debe tener un concepto de vectores, un concepto de direccionalidad, ¿sí? Para inducir realmente la reparación del tejido conectivo, esto en ligamentos y tendones. Esto, como les decía, es aplicable al resto del sistema musculoesquelético. El mismo doctor Alfredson en el 2004 publicó este estudio en el cual a través de los ejercicios excéntricos se reduce la neovascularización del tendón de Aquiles en un modelo, ¿no? Entonces, eh, claramente tiene un efecto reparador y regenerador. Este mismo, misma base teórica es aplicable a otros métodos terapéuticos. Me refiero eh, la acupuntura, recuerden que la proloterapia y todas las inyecciones biológicas, la medicina manual también entran dentro del mismo concepto. Em, por otro lado, el tejido conectivo, recuerdan que también contiene propioceptores. Por lo tanto, el hecho de yo reparar el tejido conectivo, incrementar la tensión, estoy teniendo un efecto y un efecto sobre el rol de la propiocepción. Entonces, eh, claramente las conexiones neuromusculares y su impacto en la estabilidad. Como ya había hecho mención, el hecho yo de reparar un tendón, un ligamento, estoy teniendo un efecto sobre la propiocepción y sobre el control motor. Hablemos ahora de tobillo, ¿sí? Existen técnicas específicas de inyección, podemos hablar de los principios biomecánicos en la práctica. Recuerden que el tobillo en particular es una articulación sumamente importante desde el punto de vista propioceptivo, que tiene un gran impacto sobre patología a nivel de columna, a nivel de rodilla, realmente sobre todo el sistema musculoesquelético. Como ya habíamos mencionado, que el hecho de la proloterapia mejora la estabilidad pasiva, que también tiene un efecto sobre la estabilidad activa, optimizando el control motor. Entonces, para pensar en hacer proloterapia en tobillo, pues tenemos primero que el paciente que viene con dolor crónico en tobillo. Podría potencialmente también venir con dolor en rodilla. Me ha tocado ver que después de revisar el problema no estaba en la rodilla, sino en el tobillo. ¿Cuáles son los diagnósticos más frecuentes? Secuela de esguince de tobillo, que en este caso es ligamento peroneo astragalino anterior, tendinosis de aquilea, fasciosis plantar, potencialmente también lesión osteocondral del domo astragalino, que en este caso la recomendación es el uso de PRP en esta situación. Am, Vamos a dividir a la patología de tobillo en patología de la cara lateral, la cara medial. En el caso de la cara lateral tenemos esguince lateral por inversión forzada, que es ligamento peroneo astragalino anterior, la lesión de la sindesmosis o esguince alto, ¿no? Del ligamento tibio peroneo inferior, lesión osteocondral. Tenemos también patología del sistema extensor, en este caso tendinosis aquilea y fasciosis plantar. Dentro de los diagnósticos diferenciales, y de hecho
Es también que es posible que tenga una tendinosis o tendinitis de peroneos y con la posible luxación de estos, que claramente ya no es objeto de ser tratado con proloterapia, ¿no? Tenemos tendinosis insercional del peroneo corto, secuela de esguince lateral de tobillo y inestabilidad mecánica de tobillo como consecuencia de. Entonces, les decía que los diagnósticos diferenciales para el esguince de tobillo, en este caso en la cara lateral, subluxación del tendón peroneo, que claramente lesión osteocondral también es posible, como pensando en el diagnóstico de dolor en la cara lateral del tobillo, fractura del proceso lateral del astrágalo, fractura del proceso anterior de calcáneo. O sea, no todo es para inyectar y no todo es que hay que resolver con proloterapia. Hablando de la subluxación peroneal, recuerden que tenemos varios grados y el diagnóstico principalmente se hace con ecografía, porque lamentablemente al ser una condición que es más visible con pruebas funcionales, la resonancia a veces no nos muestra lo que queremos ver. Y claramente esto necesita cirugía reconstructiva. Hablando del esguince medial, que claramente es menos frecuente, es producto de eversiones forzadas que regularmente terminan en fractura. La estabilidad medial del tobillo depende del sistema ligamentario medial, que en este caso es bastante potente. Nos estamos refiriendo al ligamento deltoideo. En el caso de la secuela del esguince por eversión, el dolor de la cara medial de tobillo, ese es el síntoma, dolor en inhibición para la eversión activa, dolor a la carga. Recuerden que el eje de carga en el caso del tobillo tiende a la pronación, porque es parte del mecanismo de absorción de carga. Y es ahí donde se manifiesta el dolor. Considerar patología del tendón del tibial posterior y en este caso en particular, cuando existe esta sintomatología que podría ser asociado, está muy asociado a lo que es debilidad del glúteo medio. Me ha tocado ver pacientes que luego de hacer una ecografía del tobillo, encontramos claramente aumento del fluido peritendinoso en el tendón del tibial posterior, pues tenía una tendinitis. Con solamente activación, o sea, ejercicios que activen al glúteo medio, el dolor baja un 80%. Entonces, aquí es muy interesante cómo los ejercicios pueden tener un efecto terapéutico, inclusive en situaciones en las cuales existe una lesión verdadera. Hablando de la lesión del ligamento peroneo astragalo, no, perdón, esguince del de tibio peroneo anterior inferior, que en este caso es a nivel de la sindesmosis, eh, es una condición muy frecuente asociada al ligamento peroneo astragalo anterior y claramente condiciona inestabilidad. La prueba en este caso que se usa es la prueba de rotación y claramente se puede confirmar con ultrasonido. Entonces aquí estamos viendo el ligamento tibio peroneo inferior, que también se llama esguince alto de tobillo. Lo que es difícil de diagnosticar es la inestabilidad subtalar. Claramente, esta es la razón por la cual cuando hacemos un tratamiento basado en proloterapia, la recomendación de ingresar por el seno del tarso es absoluta porque pues está orientado a este espacio, a esta articulación subtalar. ¿Cómo hacemos una evaluación general del tobillo? Bueno, primero son los rangos. Recuerden que son rangos, en este caso, una evaluación pasiva. Se hace la evaluación de la fuerza. De hecho, las pruebas funcionales son mucho más sensibles para evaluar la fuerza de la musculatura estabilizada del tobillo. Y en el caso de prueba de estabilidad del tobillo con carga de apoyo monopodal, que ahorita vamos a ver. Por ejemplo, en el caso de esta paciente, quiero que se den cuenta cómo cae la pelvis. Uno diría que ahí hay debilidad del glúteo medio. No, pues no. En el caso de esta paciente, el problema es que tiene restricción a la dorsiflexión de tobillo y compensa llevando la pelvis hacia abajo.
Entonces, aquí es, ¿qué cosas se debe observar? Pues la caída de la pelvis, el valgo dinámico de rodilla, valgo dinámico de tobillo, y claramente hay que evaluar también la dorsiflexión para no hacer un diagnóstico acelerado de debilidad de glúteo medio. En el caso de la evaluación de la articulación tibio-astragalina, pues hablando de dorsiflexión, plantiflexión pasivas, ¿no? Que es básicamente esto. Pruebas funcionales, marcha, marcha de puntas y talones, posición de cuclillas para evaluar la dorsiflexión. En el caso de trote, descenso de escaleras, que claramente nos va a hablar de cuál es el estado de la sindesmosis o hablando de una limitación de rango articular. Pruebas específicas, la que más se suele usar es la de cajón anterior, pues claramente el ligamento peroneo astralindo anterior es el más frecuentemente lesionado. Prueba de inclinación astragalina, que puede ser bastante subjetiva. La prueba de compresión tibio-peronea para hablar de la evaluación de la sindesmosis. Prueba de rotación externa para evaluar también el ligamento tibio-peroneo inferior. En el caso de la prueba de Thompson para evaluar la integridad del ligamento del tendón de Aquiles. Esta es la prueba de cajón anterior. Siempre es recomendable hacer una evaluación bilateral, pues en algunos pacientes es un tema de condición, en el caso de la hiperlaxitud, que puede darnos un falso positivo. Prueba de inversión-eversión, también la recomendación es hacer una evaluación bilateral. Cuando hagamos ya propiamente la técnica de proloterapia, lo recomendable es hacer una evaluación y un marcaje de las estructuras que vamos a tratar. Es muy importante aprender a trazar, a dibujar, saber qué estructuras es la que tenemos debajo de los dedos. Entonces, aprender a ubicar bien el ingreso del seno del tarso, el sustentáculo ontales, escafoides, ubicar con precisión la línea articular, el malleolo medial, la base del quinto, el tendón, bueno, la inserción del tendón de Aquiles, etcétera. Entonces, aquí en el tobillo, en la cara lateral, podemos ver principalmente el ligamento peroneo estragilino anterior, el ligamento peroneo calcáneo, que es el que he diseñado, y la interlínea articular. Aquí vemos la misma imagen, solo que en este caso ya sin la manifestación ósea y ligamentos que se ven. En el caso de los ligamentos de la cara lateral, como les decía, recuerden que también en la parte superior tenemos retináculos. Aquí vamos a ver esto. Ok. Es un pequeño videíto. Vamos a remover el retináculo flexor del tobillo. E inmediatamente se puede ver el ligamento peroneo astralino anterior. Mire la inclinación que tiene. Claramente es un ligamento bastante oblicuo. Ahí hemos retirado el músculo para poder ingresar al seno del tarso. Y ahí estamos viendo el ligamento interóseo o astrágalo calcáneo anterior, ¿no? Que ese es el objetivo en el tratamiento a través del seno del tarso. Ahí tenemos el ligamento peroneo, oh, perdón, el peroneo calcáneo. Previamente hemos retirado el retináculo y también tenemos el ligamento peroneo astragalino posterior. Ok. Eh, para hacer una evaluación completa, de hecho la ecografía nos puede ser de mucha utilidad para evaluar tanto la integridad como la tensión del ligamento peroneo astralino anterior. Aquí les voy a mostrar unos pequeños videitos. Aquí estamos viendo el malleolo y el astrágalo. Entonces, perdón, lo que se fue. Ahí le estoy generando una inversión forzada y claramente se ve íntegro el ligamento.
A diferencia de este otro ligamento, que es el mismo paciente, solo que del lado contralateral, y podemos ver, miren cómo cede la distancia entre el maleolo, entre el peroné y el astrágalo se amplía. Y eso confirma pues que es un ligamento incompetente. Hablando ya propiamente de proloterapia de tobillo, la secuencia sería hacer un tratamiento intraarticular. Recuerden que cuando aplicamos solución de proloterapia a nivel intraarticular, tiene un efecto sobre todos los ligamentos y sobre la cápsula, eh, que claramente es muy importante desde el punto de vista propioceptivo. Pasamos al ligamento peroneo estralino anterior, ligamento peroneo calcáneo, ligamento peroneo estralino posterior. Nos vamos a la cara medial, el deltoideo. Trabajamos lo que es el malleolo medial, el sustentaculum tali, a través del ligamento calcáneo escafoideo, con la idea de mejorar la propiocepción de nuestro arco plantar. En el caso de aplicación intraarticular de tobillo, usamos dextrosa al 25% normalmente. He tenido la suerte de poder acompañar unos días a los doctores del Hospital Loaiza y me preguntaban por qué pongo 15% intraarticular. Les voy contando, es un paciente con patología de rodilla, tenía una artrosis de rodilla, que tenía fluido y al tocar la rodilla estaba ligeramente caliente. Se le puso el Doppler y no había actividad Doppler. Claramente nos decía que si había una sinovitis era muy leve. Entonces, esa fue mi razonamiento por el cual pusimos una concentración de dextrosa no tan grande, no tan fuerte. No le puse 25%, le puse 15%. Entonces, con la idea de ir viendo cómo responde la paciente. Entonces, no todo, en todo momento no tiene que ser tan estricto, decir, no, es intraarticular y tengo que poner 25%. Así como todas las cosas en medicina, mejor dicho, la medicina es un arte, por lo tanto, uno usa su criterio y claramente la experiencia para tener mejores resultados. Para hacer la aplicación intraarticular, hay varias vías. Yo prefiero la vía anterior, usando el ángulo tibial de la línea articular. Ahorita vamos a explicar cómo es que se encuentra. Es ahí donde aparece el botoncito azul. Y la otra es por debajo del peroné. Yo siento que esta es factible, pero a mí me gusta más la otra vía, la vía anterior. Lo que tenemos que ubicar es el tendón del tibial anterior y medial al tibial anterior encontramos eh, lo que sería la línea interarticular y esa es el punto de ingreso y es completamente perpendicular nuestro ingreso. Recuerden que vamos a tratar también el seno del tarso. Este es un poco un gráfico de lo que pasa con un esguince por inversión. Tenemos el componente medial del tobillo, este es nuestro ligamento deltoideo, el retináculo medial, que también juega un rol importante. Ahí tenemos el spring ligamento calcáneo escafoideo. Entonces, aquí vamos a ver. Aquí dibujé en esta paciente el ligamento calcáneo escafoideo para tenerlo presente. ¿Por qué es importante ubicar el sustentaculum tali, que es lo que se ve aquí? Porque por debajo y posterior al sustentaculum tali pasa el paquete neurovascular. Por lo tanto, pues, lo recomendable es nunca infiltrar por debajo de esto si no se tiene guía ecográfica. Aquí vamos a ver este pequeño videito. Entonces, vamos a retirar el retináculo medial.
Ahí podemos ver el ligamento deltoideo. Uy, se me fue. Bueno, hablemos ahora de tendón de Aquiles, que es, les hacía mención de que es la otra patología o el otro grupo vinculado al sistema extensor del tobillo, en este caso tendón de Aquiles y fascia plantar. Recuerden que cuáles son los posibles diagnósticos. Una tendinosis insercional, una tendinosis de cuerpo-tendón, una tendinosis de la unión miotendinosa, que en este caso no es recomendable el uso de proloterapia. Em, También existe la posibilidad de que el dolor sea secundario a un proceso inflamatorio. Recuerden de la membrana que cubre al tendón de Aquiles, en este caso una paratendinitis. Es posible también encontrar una tendinosis calcificante, rupturas y desgarros y considerar inmovilización. Aquí me van a preguntar y me van a decir, no que estábamos buscando conectar proloterapia con movimiento. Y claramente si yo les digo inmovilizar, claramente eso no es movimiento. Aunque no crean, es factible. Vamos a imaginar que el paciente tiene un desgarro importante, de un 50% del tendón de Aquiles, que es posible que vaya a desgarrarle. Acá hay dos cosas, y explicarle que de todos modos su situación es crítica. ¿Se le puede hacer proloterapia? Sí se puede hacer proloterapia. ¿Se le puede poner un inmovilizador? También se puede inmovilizar. Pero ¿qué tipo de ejercicios podríamos usar en el caso de este paciente? Piensen que el tendón de Aquiles no es o sea, mejor dicho, todo el sistema musculoesquelético no son situaciones aisladas. Y existen ejercicios que pueden de alguna manera inducir inclusive en el tendón de Aquiles usando eh, músculos que pertenecen a la misma cadena. ¿Qué músculo es el que de alguna manera ayuda e induce actividad en el tendón de Aquiles o reparación del tendón de Aquiles? Yo les voy a decir el glúteo mayor, les puedo decir el cuádriceps, porque participa del mecanismo de extensión, que claramente estamos usando un criterio de sinergia motora. Entonces, ¿existe manera de inducir? Claro que sí, a pesar de que está roto, sí, claro. Bueno, obviamente que hay que explicarle al paciente de que su situación es delicada, pero de que hay ejercicios que pueden hacer que no involucre directamente al sóleo, sí, y usando sinergias motoras se puede hacer. Entonces, el complejo gastrocnemio solo Aquiles, recuerden que después la flexión plantar, recuerden que también tiene un rol flexor de rodilla, hablando de los gemelos, un efecto supinador de la articulación subtalar, y es muy importante evaluar, como les decía, hablando del patrón de la sinergia, es si existe debilidad glúteo funcional de glúteos en general, que es inestabilidad proximal. Recuerden que el tendón de Aquiles puede soportar hasta 10 veces el peso del cuerpo. Todos los tendones grandes, hablando del tendón de Aquiles, me ha tocado ver con la fascia plantar, casi siempre está asociado a condiciones metabólicas. Recuerden que también existen situaciones del uso de quinolonas, el uso de esteroides, que pueden de alguna manera impactar sobre estos tendones. Entonces, el tendón de Aquiles, ya les decía, proloterapia se hace cuando hay patología a nivel insercional y del cuerpo. No recomiendo para patología de la unión miotendina, miotendinosa. Entonces, aquí estamos viendo el tendón de Aquiles en toda su longitud. Estamos viendo a nivel de la inserción. Recuerden que ahí tenemos una bursa. Muchas veces el dolor es producto de una bursitis, no de una tendinosis. Eh, En ese punto también existen calcificaciones y desgarros. Asimismo, el cuerpo del tendón, que es donde nos da bastante problemas. De hecho, el mayor de los problemas es la neovascularización, que para mí me vuelve loco. Pero bueno,
Esto es un poco la situación del tendón de Aquiles. Es muy importante, pensando en este mecanismo de sinérgico, evaluar, trabajar la fuerza de los extensores de cadera, evaluar, trabajar la fuerza de extensores de rodilla y obviamente para que tenga un impacto sobre los extensores de tobillo. Entonces acá podemos ver los músculos. Así es como está en nuestra cabeza. Lo hemos aprendido de manera aislada, pero la verdad es que su, su actividad siempre es sincrónica y por lo tanto los movimientos son complejos. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver un poco una actividad sinérgica. Va a haber la actividad de glúteo mayor, cuádriceps y sole. Lo mismo en un salto vertical, estamos viendo todo el sistema extensor de miembro inferior. En este caso, glúteo, cuádriceps y sole. En el caso de la fasciosis plantar, que también es patología del sistema extensor, el factor más grande es la pronación que tenemos del tobillo-pie, que es el factor que suele ir de manera progresiva dañando la fascia plantar. Por lo tanto, lo que he podido ver, lo que se ha visto es que el factor crítico es el glúteo medio, no es propiamente un problema de pie o tobillo. Desde que empecé a usar los ejercicios para estimular al glúteo medio, la verdad es que ya no he tenido que inyectar e infiltrar una fascia plantar. Claramente es un territorio que duele mucho, y es la razón por la cual em, cada vez menos, inyecto menos la fascia plantar. Si se necesitase hacer un procedimiento a nivel de fascia plantar, se recomienda hacer un bloqueo del nervio tibial. Entonces, resumiendo, la sinergia del ejercicio y la proloterapia en el manejo del daño ligamentario y tendinoso es un poco lo que vengo yo a decirles. No es posible considerar hacer medicina regenerativa si no se toman factores biomecánicos. Claramente, y esto es sin afán de ufanarnos, pero existen otras especialidades que están poniendo proloterapia. Pero si esta proloterapia, estos procedimientos se hacen sin tomar en cuenta los factores biomecánicos, la posibilidad de éxito es bastante baja. Y claramente, cuando uno asocia una buena evaluación biomecánica, un plan de ejercicios y una intervención efectiva y en el tiempo adecuada, tiene un efecto sumatorio en la recuperación. Los protocolos de rehabilitación deben ser siempre combinados y claramente vamos a tener resultados bastante aceptables y buenos. Conclusiones. La importancia de un enfoque integral. No podemos ver a un paciente, no, viene una rodilla, no es que no viene una rodilla, no es que viene un tobillo, sino tenemos que hacer una evaluación integral del paciente, tomando en cuenta, haciendo una evaluación no solo del factor biomecánico, también pensemos en lo metabólico. El- Existen grandes beneficios de la combinación de técnicas regenerativas. Esto no solamente es aplicable para proloterapia, sino para plasma rico en plaquetas y el ejercicio. Y claramente esto nos abre un espacio para futuras investigaciones de los efectos claramente del ejercicio en el manejo de patología de musculoesquelética asociada a lesión ligamentaria y tendinosa. Eso es todo. Si tuvieran alguna pregunta, alguna duda. Gracias, doctor de la Torre. Bien, si es que alguien tuviese alguna pregunta, por favor puede activar su micro o dejarla en el chat.
Bien, doctor, parece que no tenemos preguntas. No puede ser posible. Aparentemente todo claro, doctor. Agradecemos, doctor de la Torre, por su tiempo, por compartir sus conocimientos con todos nosotros y bueno, a cada uno de ustedes también gracias por acompañarnos esta noche, ¿no? Igual recordarles nuevamente que los esperamos en el Congreso, que se llevará a cabo del 27 al 29 de noviembre. Tenemos 11 talleres, así que los esperamos gustosamente. Bien, tenemos aquí un comentario, doctor, del doctor Anaya. Buenas noches, gracias por su intervención. En el caso de patología tendinosa, además del ejercicio físico, ¿tiene algún beneficio para el paciente el consumo de colágeno durante el tratamiento con proloterapia? A ver, lo que he podido ver, esto es una observación, no he encontrado un documento que valide lo que voy a decir, es que el incremento de consumo de proteínas y de aminoácidos tiene un efecto positivo. No creyera que el hecho de consumir específicamente colágeno vaya a tener un efecto directo porque sabemos que para que el colágeno pueda ingresar a la zona de lesión, pues tiene que fraccionarse en aminoácidos, ingresar y luego el cuerpo nuevamente volverlo a reconstituir en forma de proteínas. Por lo tanto, e- 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 el colágeno es una proteína más. Entonces, decirle que al paciente que haga una inversión de 200 soles por un producto de colágeno, yo más bien prefiero decirle que incremente su consumo en proteínas. Eso sí tiene un efecto, si uno hace un análisis muy detallado, y de hecho eso pasa en el adulto mayor, eh, muchas veces alguna de las comidas carece de proteína. Entonces yo me aseguro que en las tres comidas tenga pequeñas cantidades de proteína asimilable, ¿no? Me refiero al huevo, pescado. Si quieren invertir en colágeno, yo no les digo no, pero no es que yo les digo que eso es una necesidad absoluta. Yo creyera que lo que necesitan es aminoácidos o lo que necesitan es proteína. eh, pero no necesariamente tendría que ser colágeno, así es. Bien, doctor, tenemos otra pregunta de la doctora Hurtado. Después de un uso de corticoides, ¿cuándo se puede usar proloterapia? Bueno, va a depender del corticoide, doctora. A ver, recuerden que hay corticoides que tienen un efecto prolongado. La triamcinolona, en su forma de estas de POT, creo que dura entre de 25 a 30 días. Entonces, ese es el tiempo que habría que esperar para pensar en aplicar proloterapia después de una inyección con corticoides. Dependiendo, la dexametasona, el tiempo de acción es más corta, la betametasona también no es tan larga, pero va a depender del corticoide del cual estamos hablando. Bien, doctor, tenemos otra pregunta también de la doctora Gómez. ¿Qué exámenes de laboratorio indica previo a la proloterapia del tendón de Aquiles, sabiendo que su patología puede tener un origen metabólico? A ver, lo que básicamente hago es principalmente, mire, muy buena pregunta. Me aseguro, le pongo el ecógrafo. Si lo que veo es que hay neovascularización importante, estamos hablando que es muy frecuente que tenga la insulina alta. Y entonces, no de manera estandarizada a todos se les pide, pero vamos a imaginar que tengo un paciente con dolor en tendón de Aquiles, ligeramente aumentado de grosor, le pongo el ecógrafo y no tiene actividad vascular, no es necesario. Pero si sospechamos que hay una patología metabólica, más allá del sobrepeso y qué sé yo, se le pide glucosa basal, insulina basal, TSH ultrasensible, vitamina D25 hidroxi y proteína C reactiva ultrasensible. Con eso más o menos tengo yo una idea de cuál es el estado metabólico del paciente.
Gracias, doctor. Tenemos también un comentario de la doctora Juana Arias, que menciona el enfoque terapéutico de la proloterapia debe también incluir aspectos como calidad de sueño, control del estrés, alimentación adecuada, en la que se dé prioridad a los alimentos antiinflamatorios y restricción de los alimentos proinflamatorios. Así es, mi estimada doctora. Eso es absolutamente real. De hecho, vamos a hablar de eso. La doctora Juanita Arias es mi compañera en el taller. Eh, ya en la parte práctica veremos las situaciones en particular, los casos clínicos. Tenemos para el taller 8 pacientes, cuatro de rodilla y 4 de tobillo, y que buscaremos mostrarles cuál es el enfoque y cuál es la parte propiamente técnica del procedimiento. Bien, doctor, también tenemos una pregunta por el chat privado de la doctora Núñez. Menciona, doctor, ¿cada cuánto tiempo se debe realizar proloterapia, ejercicios, por cuánto tiempo y entre cada uno? A ver, la proloterapia, recuerden que es más o menos un mes entre una aplicación y otra. Claramente, y existen ejercicios, como les hacía mención, que pueden usarse desde el primer día de aplicada la prolo. Pensemos en un tendón de Aquiles. No necesariamente tiene que hacerla que se ponga en puntas o que haga ejercicios excéntricos, pero puede trabajar glúteo mayor, puede trabajar cuádriceps, puede usar eh, cadenas sinérgicas. Hay ejercicios para trabajar la sinergia motriz, sin que necesariamente se esté esforzando directamente al tendón de Aquiles ni al sóleo. Es- o sea, mejor dicho, el ejercicio es parte del tratamiento con proloterapia. Bien, No sé doctor. si la doctora Juanita quiere agregar algo a esto del ejercicio. El próximo viernes la doctora Juanita nos hablará sobre el tema este mismo tema de proloterapia en el caso de rodilla, asociada con evaluación biomecánica, ¿no? Con base biomecánica. Así es. Bien, doctor. La doctora Juanita está pidiendo audio, a ver si se le puede A proporcionar. ver, a ver. A ver. Buenas noches. Gracias por el audio. Roberto, muchas felicitaciones. Muy, muy bonita tu exposición. Muy, Gracias. muy didáctica. Realmente el ejercicio es muy, muy importante y eso es lo que nos diferencia de otras especialidades, ¿no? Porque nosotros hacemos un análisis, como dijo Roberto, un análisis biomecánico de la patología, o sea, vemos qué cosa es lo que puede estar produciendo ese desequilibrio muscular o esa disfunción articular, y en base a eso podemos sugerir el tratamiento fundamentalmente basado en ejercicios. Con Roberto y con tal vez colegas que están ahí hemos visto de que no requerimos de tantos agentes físicos, sino fundamentalmente del ejercicio. O sea, la base de la rehabilitación está en los ejercicios que podamos hacer para restituir la función. Eh, con algunos colegas teníamos este problema que creían que la proloterapia no lo es todo, o porque hacen proloterapia cuando debemos trabajar con los ejercicios. Y lo que yo les digo es, si nosotros tenemos un daño ya en la calidad del tendón, en la calidad del ligamento, la proloterapia nos va a ayudar a reparar esa estructura para darle mayor estabilidad a esa articulación, pero eso va de la mano de los ejercicios para poder, digamos, no restituir, sino eh, mejorar el equilibrio o recuperar la función de esa estructura, ¿no? Entonces, no, yo tampoco ya no concibo la idea de proloterapia sin una planificación de ejercicios que restituyan la función de esa estructura.
Entonces, no se contrapone el tratamiento con ejercicios y la proloterapia, para nada. Al contrario, restituimos una estructura, mejoramos la calidad tensil de esa estructura, mejoramos la calidad del tejido. ¿Para qué? Para que luego nosotros podamos, con los ejercicios, restituir la función. Eso es lo importante y creo que en el taller vamos a hacer más hincapié al respecto para que quien haga este procedimiento no se limite solamente a hacer el procedimiento. Como dijo Roberto, si nosotros hacemos proloterapia sin una buena evaluación biomecánica del paciente y sin una planificación adecuada de ejercicios, no vamos a tener éxito y vamos a pensar que la proloterapia no funciona, y no es así. Hay que elegir bien al paciente, hay que evaluar bien al paciente y hay que hacer la proloterapia seguida de una buena planificación, una planificación dirigida y personalizada para que tengamos éxito. Gracias, Roberto. Gracias a ti, Juanita. Gracias, doctora Juanita, gracias, doctor Roberto. Agradecerle a los dos. Nuevamente, no tenemos más preguntas, aparentemente, doctores. Bueno, entonces, nuevamente recordarles a todos los participantes que los esperamos en el Congreso, en los talleres que tienen para escoger, 11 talleres, del 27 al 29 de noviembre. Será un gusto contar con todos ustedes nuevamente. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Recording stopped.